presidentes de México y Colombia, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, se reunieron por tercera vez en menos de 3 veces después de su encuentro en la ceremonia de investidura de la mandataria mexicana y que sostuvieron en la cumbre del G20. Gustavo Petro viajó a la Ciudad de México, aterrizó en el AIFA y fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente. Al día siguiente platicó con Sheinbaum sobre migración e integración regional. Pese a todo lo anterior, el presidente colombiano no realizó una visita oficial. Para hablar sobre la diferencia entre una visita de Estado y la reunión que tuvieron ambas partes y sobre la relación bilateral, tenemos como invitada a Daniela Pacheco. Daniela, un gusto tenerte en el estudio. Es un gusto, como siempre, Estefanía, estar aquí contigo. Daniela, primero vamos a hablar de qué significa esto para la colombianidad. ¿Cuántas personas colombianas hay en México? Se calcula, bueno, el último censo dice que 36,000, ¿no? Pero estamos hablando de una cifra del 2022. Así que las cifras que maneja la Embajada de Colombia en México habla de cerca de 40,000 colombianos y colombianas en México, siendo la Ciudad de México el lugar donde más residen mis paisanos. Tú te incluyes en esta cifra Sí, también, yo me desde incluyo en luego. esta cifra, por supuesto. ¿Qué es lo que rescatas de esta visita? Sí, porque tienes razón, no fue una visita de Estado, fue una reunión entre presidentes. Y los comunicados de ambas naciones fueron bastante escuetos respecto a lo que se trató en la reunión entre Petro y la presidenta Claudia Sheinbaum. Y básicamente se habló, o eso dicen de manera pública, de migración, cooperación e integración regional y de la reunión que se va a realizar de la CELAC en marzo del 2025. Hay que recordar que en la anterior reunión de la CELAC, Venezuela, pero en ese momento por su conflicto territorial con Guyana, Ecuador y Haití fueron los protagonistas de las preocupaciones de los países que asisten a la CELAC. En el 2025 son los mismos protagonistas. Ecuador y Haití con los mismos problemas de violencia que están enfrentando y que estaban enfrentando en ese momento, y Venezuela por el tema de las elecciones. Ahora, hay muchas cosas que compartimos México y Colombia, unas no tan afortunadas, unas más afortunadas. Seguramente, evidentemente, el tema migratorio fue el principal eje de conversación entre la presidenta y el presidente Petro. Y aquí hay una característica especial. Tanto México como Colombia son países de donde salen migrantes, pero también son países que reciben migrantes, ¿ya? Colombia, de los 7 millones de venezolanos y venezolanas que se calcula han salido de Venezuela en los últimos años, 3 millones viven en Colombia, que además ha sido un desafío para la institucionalidad colombiana el poder atender de manera tan rápida y tan masiva la llegada de tantos venezolanos a territorio colombiano. Los venezolanos y venezolanas que no se quedan en Colombia intentan siempre llegar a México para pasar a los Estados Unidos. Pero además no son solamente venezolanos los que llegan a México, claro. Estamos hablando de países diversos de Centroamérica y de Sudamérica, y también aquí hay otro punto importante. Ecuador, que hoy no tiene relaciones diplomáticas con México, pues evidente invasión a la embajada en Ecuador, seguramente esto va a ser un tema de conversación. ¿Y por qué lo digo? Ecuador lastimosamente está tomado por los cárteles mexicanos, ¿ya? Colombia es el mayor productor de coca del mundo, nuevamente, pese a que el gobierno del presidente Gustavo Petro tenía alguna esperanza de que disminuyera con el crecimiento del consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas. Colombia se sigue ubicando como el mayor productor de coca, pese a los programas de sustitución de cultivos que se han adelantado en este gobierno. Entonces, este dinero de la coca que se produce en Colombia, pues se mueve al Ecuador, que se convirtió en un paso de envío de droga, y ahí hay un nuevo eje de relación entre México, Colombia y Ecuador, que no tiene relaciones diplomáticas con México. Así que no me parecería extraño que de alguna manera el presidente Gustavo Petro intercediera, aunque fuera de manera indirecta, en esa exactamente, ¿no? Porque hay mucho por hacer, sobre todo en este segundo punto, después de migración, que es el tema de crimen organizado y lucha contra el narcotráfico, que son cosas que comparten casi todos los países sudamericanos, pero cuya problemática está siendo muy grave en países como México, Colombia y Ecuador. Ahora, un punto que se me va de la migración, y el presidente Gustavo Petro fue muy verbal en decir que el gobierno mexicano, más bien la presidenta, bueno, no se comprometió, más bien el presidente colombiano dice que le expuso la necesidad de un mejor trato de las y los colombianos en los aeropuertos
de México o en las fronteras de México. Una queja de tus connacionales constante hacia el Estado mexicano. Esto viene sucediendo más o menos desde el 2020, pero en los últimos 2 años se ha exacerbado y eso tiene que ver dos cosas. Bueno, México es el tercer país turístico para los y las colombianas, ¿no? Y además ha existido, hay que decirlo, un aumento de los inmigrantes indocumentados de origen colombiano que llegan a Estados Unidos. Entonces, en ese 75% de reducción del que habla la presidenta Claudia Sheinbaum de migrantes indocumentados a la frontera con Estados Unidos, por supuesto que tiene que haber también una reducción de colombianos, siendo la 9ª nacionalidad en Estados Unidos de inmigrantes. ¿Ya? Entonces, el presidente le ha manifestado que hay que mejorar el trato. Son muchísimos colombianos. Yo solamente para contarte una anécdota, cuando mi mamá me viene a visitar de Colombia, llega el vuelo de Colombia y siempre Migración les dice una fila al lado para quienes tienen visa gringa y otra fila para quienes no la tienen. Mi mamá, que tiene visa gringa, pues se demora 10, 15 minutos en salir de Migración, pero las historias de personas que las deportan, las regresan. Dice Migración México que muchos, en la mayoría de las ocasiones, pues no cumplen con los requerimientos, pero hay denuncias de lo contrario, ¿no? Y a esto se suman los maltratos en este llamado cuarto de migración, que no son solamente víctimas las personas colombianas, sino algunas de otras nacionalidades sudamericanas y centroamericanas. Así que ese fue un punto importante porque ha sido una queja recurrente para las y los colombianos que vienen a visitar México. Estamos hablando que en el 2023 fueron casi 730,000 turistas los que llegaron a México, incrementándose un 22% desde 2019. Es decir, que ni siquiera este tipo de mayores controles migratorios han detenido que las y los colombianos vengan pues a vacacionar, a pasar su tiempo de ocio en México. ¿Que no debería existir siendo naciones hermanas? Sí, porque además tienen tratados bilaterales y tienen un tratado con Venezuela. Claro, es un tema arancelario, pero digamos son lazos que han existido desde siempre. Si uno revisa, por ejemplo, este acuerdo bilateral firmado en el 95, se facilitó la exportación de bienes y aranceles, pero además como integrantes de la CELAC, que ese debería ser uno de los puntos que se toque durante la próxima reunión de marzo de 2025. Esto me lleva a una pregunta y es, ¿por qué no fue una visita oficial siendo temas importantes? Y la segunda es, ¿por qué ahorita? Bueno, tú lo mencionabas en la introducción, es la tercera vez que los presidentes se ven en muy poco tiempo, ¿no? Cuando la presidenta asume el poder, en la reunión del G20 y ahora en esta visita casi express. No hay muchas declaraciones respecto a por qué no se trató de una visita de Estado y sí una visita de presidentes. Yo pensaría que había muchos temas urgentes que tratar. Y de estados de protocolo. Exactamente, ¿no? Sin la necesidad de la parafernalia que implica una visita de Estado. La llegada de Donald Trump es una preocupación de varios países de América Latina, pero especialmente de estos países que comparten expulsión de migrantes, recepción de migrantes y además crimen organizado. Y aquí México y Colombia lastimosamente, tienen un gran involucramiento. Ahora, también hablaron de temas amables, ¿no? Hablaron de educación, que era un tema pendiente que había quedado en el G20, en la segunda reunión. Hablaron de la necesidad de un mayor intercambio cultural, siendo pues países hermanos. Sin embargo, pues las coyunturas nacionales y la coyuntura regional se va a comer no solo esta reunión, sino toda la agenda bilateral y regional que quieran tratar. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le gustaría que el TEMEC o los beneficios del TEMEC se extendieran al resto de las naciones sudamericanas. Colombia, si bien Colombia no es un socio comercial principal para México, México sí lo es para nosotros como colombianos. Si la memoria no me falla, es el cuarto o quinto país destino de nuestras exportaciones y hay un especial interés en el tema de tecnología, que es en el que la presidenta Claudia Sheinbaum también quiere avanzar en este sexenio. Así que indudablemente creo que este tema del intercambio comercial más orientado al tema tecnológico y el tema del cambio climático por la formación de ambos líderes, de la presidenta y del presidente, sin duda alguna debería ser parte de esto. Ahora, otro punto, Venezuela. Tiene que ver evidentemente con la migración de personas venezolanas, pero también recordemos que en el pasado
Brasil, Colombia y México intentaron impulsar una especie de alianza para abrir un canal de diálogo respecto al conflicto que se desató luego de las elecciones que se realizaron en Venezuela. Brasil fue muy duro, ¿no? Colombia también, si no hay actas, de la manera en que ellos quieren que estén las actas, no vamos a reconocer un gobierno de Nicolás Maduro. México, como ha caracterizado a su política exterior, dio 2 pasitos atrás y dijo, a ver, los países son soberanos, respetamos las decisiones. Entonces, creo que esa intención de formar un grupo frente a Venezuela, si bien en este momento está un poco desactivada, hay que esperar qué pasa después del 10 de enero, cuando se posesione Nicolás Maduro y Edmundo González también seguro quiera pararse en un puente a decir que es el próximo presidente de Venezuela. El presidente legítimo. Dani, antes de irnos y que nos mandes a los tweets que compartieron la mandataria y el mandatario, yo te preguntaría, cuando Claudia esté en su segundo año de gobierno, Petro estará saliendo y en Colombia no hay reelección. No. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Si crees que vaya aceitando una relación que se vaya a poder sostener después de que Petro ya no esté en el gobierno? Sí, a ver, la situación nacional en Colombia es complicada políticamente para el presidente Gustavo Petro, si bien ha logrado impulsar varias reformas que tienen, digamos, en el centro la dignidad de las y los colombianos, cosas como la reforma pensional, la reforma laboral, se ha encontrado con muchos obstáculos para llevar a cabo su gobierno del cambio, como él lo denomina. Estamos hablando del primer gobierno de izquierda después de 200 años de derecha en Colombia. Se imaginarán que no es nada fácil y que hay sectores de la élite muy resistentes a que se dé un cambio. Y además, las situaciones de corrupción que se han suscitado en su gobierno han sido un golpe, no solo para él, sino para la izquierda, porque tú de la derecha lo esperas, sí, es lo que son, no. De la izquierda no, pese a que no es el presidente, ojo, el que está involucrado, pero claro, cosas como el escándalo de su hijo. Resultan difíciles. Estamos todavía 2 años de gobierno, yo no veo todavía un personaje lo suficientemente fuerte dentro de la izquierda para decirte, sí, mira, con esa persona podría ser. En cambio, la derecha, como siempre, ella va más rápido en las elecciones. Unas figuras bastante que dejan mucho que desear, pero ahí están. Así que yo esperaría que la relación con México se mantuviera inclusive de esta manera tan fuerte, independientemente del tipo de gobierno que llegue a Colombia, si tenemos en cuenta que estas problemáticas de las que hablamos no son menores y no se van a resolver ni en lo que le queda a Gustavo Petro, ni en lo que le queda de gobierno a la presidenta Claudia Sheinbaum, que es prácticamente todo el sexenio. Ahora, Colombia va a asumir el próximo año la presidencia de la CELAC, que la tiene ahora Honduras. Yo me imagino o esperaría que esto sirva para afianzar las relaciones no solo con México, de México con Colombia, sino de todos los países de América Latina que integran este organismo. Dani, pues muchas gracias como siempre y nos vemos acá para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias a ti. Gracias. Y usted siga viéndonos en NSP Noticias, comente y comparta y díganos si les gusta Colombia.